Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Les extiendo un cordial saludo. Espero que se encuentren bien. Me gustaría preguntarles si me están escuchando, si se escucha bien. Eh, Cuéntenme si han podido practicar algo de lo que hemos entregado. Hoy vamos a entrar ya a unas inteligencias artificiales generativas. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre gestión educativa. Entonces, y mañana vamos a terminar. La clase de mañana, de entrada les digo, es temprano, es de 7 de la mañana a 9 de la mañana, así que les invitamos que se puedan conectar sin ningún tipo de inconvenientes, ¿vale? 7 de la mañana hora colombiana, para los que de pronto están en México, por ejemplo, les va a tocar un poquito más temprano por el cambio de horario. Pero bien. Eh, vamos a iniciar en el día de hoy. Ahí, como todas las clases, la primera hora de clase es como una conferencia donde compartimos temas que nutren el conocimiento que ustedes tienen como maestro. En el material de apoyo van a acceder a mis presentaciones, van a acceder a libros, a recomendaciones. Así que lo que yo vengo a enseñarles en este espacio sincrónico es aquello que en los libros no van a encontrar. Es aquello que no van a encontrar de pronto en la internet porque surge de la decodificación cognitiva que este servidor hace en el marco de sus experiencias como profesor, en el marco de su formación académica, en el marco de la interacción propia que surge aquí desde sus preguntas. Entonces, esto es lo que hace que el encuentro que tengamos a través de este medio sea un encuentro completamente inédito, único, que pues se espera pues que ustedes puedan aprovechar al máximo, ¿vale? Vamos a cerrar el tema del día de ayer. Ayer comenzamos a hablar del aula 1.0, esa aula unidireccional, esa aula centrada en dictar contenido, en transferir información, con métodos de condicionamiento, de fragmentación, de linealidad, de rigidez técnica del currículo. Ya lo conversamos, hablábamos de una evolución muy importante que fue la educación 2.0, una educación que surge en el siglo XX a través del constructivismo. Ya el aula se ve un aula dialógica, donde el aula es un laboratorio donde entra la realidad a ser deconstruida a partir del texto y se espera ser reconstruida, al menos desde la reflexión de lo que pueda pasar en el aula de clase. Sí, a mí me fascina eso. En educación básica, secundaria, en grado noveno, yo doy metrología, damos hojas de cálculo de Excel y es curioso que una de las cosas que hago es que pues, el Caribe colombiano padece de muchos inconvenientes y uno de los inconvenientes que padece el Caribe colombiano es el elevado costo del servicio energético. Y una de las cosas que hacemos en el aula, desde esta Conmovisión 2.0, es que ellos traigan sus realidades al aula de clase. Entonces traen el recibo de la luz, hacemos un análisis de cuánto consumen, ellos tienen que hacer un inventario de los electrodomésticos, hacer un análisis de cuánto consume la nevera, desde la ficha técnica que tiene en la parte trasera, cuánto consume la licuadora, cuánto consume el ventilador, cuánto consume el aire acondicionado si los tienen. Y creamos unas matrices en Excel y ahí es donde comenzamos a enseñar el texto. Les enseñamos a utilizar las fórmulas de Excel, les enseñamos a utilizar, pero el texto está siendo respuesta a necesidades. Y cuando ya ellos tienen una matriz donde meten todos los datos y comienzan a mirar cómo la matriz comienza a arrojar y a tener relación directa con los consumos que están teniendo, entonces la problematización. Entonces, vale, gran pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para disminuir un 10%, un 15%, un 20% el consumo de la energía? Vamos a investigar, vamos
a intentar buscar, qué encontraron. Entonces cada uno comienzan a hablar, hombre, cómo utilizar de manera eficiente la nevera y se hacen exposiciones, cómo utilizar. Entonces todos comienzan a compartir desde sus investigaciones y comienzan a diseñar estrategias y aplican la estrategia. Y después regresan a los 30 días y dice, profesor, funcionó, profesor, no funcionó, profesor, es muy difícil, la gente no tiene cultura y eso abre la puerta a que en el marco de un texto que estamos trabajando en el aula de clase se generen escenarios donde la gente pueda definitivamente no solamente repensar su realidad, transformar su realidad, sino también enfrentarse con los conflictos propios de la realidad. Me regalan un segundito. Entonces les decía que eso era la educación 2.0, es trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas, eh, mediación con la realidad, diálogo, investigación. eh, Eso lo vimos ayer. Hablamos de la educación 3.0, una educación autorregulada, autodirigida, adaptativa, donde ya las personas pueden. Voy a contar una experiencia que fue un problema grande para una institución en la que yo trabajo, porque hasta organizaciones externas se vieron involucradas porque la persona pues llevó y trasladó el asunto a instancias mayores. Y es algo que tiene que ver con el docente. La profesora puso un examen y en el examen les pidió resolver un ejercicio. El estudiante resuelve el ejercicio, pero utiliza unas técnicas que la profesora no enseñó. Cuando él justifica cómo resolvió el ejercicio y los mecanismos que utilizó, la profesora anuló el examen o la pregunta a que ella no había dado esa técnica y que ella no había hecho y no había abordado esos temas con los cuales. Entonces, pues bien, en el marco de la molestia, el estudiante pues remite la situación a la instancia siguiente, que tiene que ver con la jefatura académica, y quizás la jefatura académica no me dio de la mejor forma posible y terminó yendo a otras instancias el tema. Eh, Honestamente, cuando revisaron, porque a mí me preguntaron, me pidieron mi opinión, yo le decía, pues bien, el examen de la profesora entra en un nivel de ambigüedad, eh, porque dice resolver el problema, en ningún momento dice resolver utilizando tal técnica o tal procedimiento. Pero más allá de que diga o no diga cómo resolverlo, aquí es donde yo opino y quiero que ustedes se lleven este mensaje, y es que muchas veces nosotros como profesores estamos de espalda a la realidad. La realidad está fundamentada en resolver problemas. Yo creo que gran parte de los profesores, y yo me incluyo, nos ha tocado, queramos o no, desarrollar ejercicios que de pronto son de inspección. Por ejemplo, hacer un examen y estar velando que el estudiante no vea sus apuntes, que el estudiante no vea a sus compañeros, que el estudiante no hable con ninguna otra persona. Pero, y de hecho, los exámenes de estado son así. Pero cuando el profesor solamente evalúa de esa manera, que su única forma de evaluar es la prueba escrita, es donde sentimos que definitivamente la educación se está reduciendo a un aspecto, y voy a decirlo, irrisorio, un aspecto no del todo eficiente con respecto a la educación para la vida. Y una de las cosas que yo le digo a los profesores, yo les decía, mire, yo llevo 15 años o más de 15 años, o sea, yo comencé
más de 21 años. Comencé en el año 2004, mi vida laboral. He pasado por empresas privadas, empresas públicas, área administrativa, área académica. Y yo les decía, jamás, jamás en ninguno de mis trabajos se me ha prohibido ver los apuntes que he tomado para resolver un problema. Jamás ningún jefe me ha dicho, oye, ¿qué estás viendo? ¿Por qué estás viendo esos apuntes? A la empresa no le interesa si yo estoy viendo o no viendo el apunte. A la empresa le interesa que yo resuelva el problema que me presentó o que me dio. La empresa no le importa. A la universidad no le importa si yo como profesor le pregunto a un colega, mira, de favor, ¿cómo construyo este sílabo? ¿O cómo monto las notas en la plataforma? A ellos no le importa. Mira, no sé utilizar esta plataforma, ¿me puedes decir cómo utilizarla? A la universidad no le interesa. Si usted le pregunta a un colega o un compañero, a la universidad lo que le interesa es que usted resuelva el problema, que es construir el sílabo, que es montar las notas, que es gestionarla en la plataforma, que es desarrollar las secuencias didácticas. Jamás en la vida se me ha prohibido buscar en internet o buscar en el celular para resolver un problema. Pero nosotros en el aula de clase, entonces creyendo que la mejor forma de garantizar que el estudiante aprenda es coartando el acceso a la información, es un gran error porque resulta que gran parte de ese contenido en la vida se le va a olvidar al sujeto. Y entonces el sujeto sí necesita tener las capacidades de dónde acceder a esa información. ¿A qué páginas voy a buscar para acceder a información? ¿A quién le puedo preguntar? Eh, Montessori decía que el éxito más grande de un profesor es decirle a los estudiantes, trabajen como si yo no existiera. Pero muchas veces eso no lo logramos. Y el año pasado, un estudiante egresado de una institución a la que yo había trabajado, llegó y me dijo, profesor, vine a buscarlo porque quiero pedirle un favor. Y es que estoy haciendo, en la empresa estoy haciendo este Excel y necesito aplicar tal fórmula. Entonces quiero que usted me ayude a aplicar la fórmula. Y yo le hacía una pregunta a esta persona, antes de venir aquí a buscarme, que yo con todo gusto te puedo colaborar, pero antes de buscarme aquí, quiero hacerte una pregunta. ¿A quién más le consultaste? ¿A qué página fuiste? ¿A qué canal de YouTube accediste? No, profe. En el momento me acordé de usted y me tomé el trabajo de venir acá a buscarlo. Entonces entendí que algo había hecho mal como profesor yo. ¿Qué entendí? Entendí que ese cordón umbilical entre el maestro y el estudiante estaba presente. Y entonces no cumplí la meta de Montessori, que el éxito más grande de un profesor es que los estudiantes trabajen sin como él no existiera. Romper ese cordón umbilical, que ellos logren resolver sus problemas. Y ese es el trabajo más grande que tenemos, no solamente como maestros, sino como padres de familia, con mis hijos. Sé que mi rol no es ser un resolvedor de problemas. Por el contrario, mi rol como papá es ser un proveedor de problemas, sin caer en ser un padre problemático. Pero yo necesito crear escenarios donde ellos desarrollen la capacidad de resolver problemas. Pero si ellos para gestionar su rabia, sus emociones, su tristeza, para poder resolver ciertos problemas todavía, obviamente, y aquí aplica el andamiaje vygotsquiano, ellos van creciendo y se va disminuyendo el nivel de apoyo, pero siempre con mira de que tarde o temprano ellos logren hacerlo solo. Obviamente, durante el crecimiento y de hecho cuando alguna vez lo requiera, ahí también va a estar papá, si Dios lo permite. Pero en lo posible, formarlos para una vida en la que quizás no estemos nosotros, que también es una posibilidad, que también es una realidad. Y esto pasa con los estudiantes. Entonces, hemos hecho un recorrido de las aulas que nos ha transformado un poquito la manera de pensar. Vamos a terminar la última aula, que vendrá siendo el aula 4.0.
El aula 4.0 viene con unas revoluciones grandísimas. Ya la web no es la misma. Ya Zuckerberg, ya Bill Gates eh, y otros magnates de la tecnología han anunciado el fin del smartphone, el smartphone, el celular que abrió camino a la web 3.0. Ya dijeron estos magnates de las tecnologías, ya tienen sus años contados. En 5 años, lo más probable es que ya ese sea un dispositivo que ya no se vaya a requerir, porque ya de pronto tendremos gafas de realidad virtual y todos estaremos virtualizados con un dispositivo más presente, más permanente en nuestras interacciones. Ya existen nuevas realidades, ya no es solamente la realidad física, ya hablamos de la realidad virtual, ya existe el metaverso, ya existe todo un ecosistema de universo donde la gente interactúa, trabaja, construye aspectos. No estoy defendiendo esto, simplemente lo estoy planteando como una realidad. Ya Elon Musk anunció la interfaz entre el hombre y la máquina, ya un dispositivo que se adhiere a parte de la corteza cerebral y que nos permite eh, manipular los dispositivos simplemente con nuestras funciones cerebrales. Hacia allá vamos, la cibernética cada vez coge más fuerza, la mecatrónica cada vez coge más fuerza, la nanotecnología cada vez cobre más fuerza. Así que estamos en un mundo que, mejor dicho, estamos en un boom donde la tecnología cada vez nos sorprende más. Y honestamente, pues no sabemos hasta dónde pues, vamos a llegar en esta sociedad del antropoceno. Así que, pues en esta era del antropoceno, no sociedad, en esta era del antropoceno, me corrijo. Eh, entonces, cuando hablamos de educación 4.0, estamos hablando de una educación completamente emergente, completamente compleja, donde ya debemos integrar la inteligencia artificial en todo lo que hacemos, en la escritura, en la lectura, en algo del día a día. Desde que me levanto, estoy interactuando con las inteligencias artificiales. Si hoy me leo un libro, voy en mi carro, activo el modo de voz de ChatGPT, le digo, mira, me estoy leyendo en este momento El hombre más rico de Babilonia, quiero que de fulanito de tal, por favor, quiero que seas un experto en ese libro y me gustaría platicar contigo sobre el libro. Y comienzo a decir, "Mira, me parece muy fantástico esto, ilustran estos temas, estoy leyéndome el libro de Edgar Morin, La cabeza bien puesta, por qué Edgar Morin pensaba de esa manera, qué lo llevó a plantear esto. Entonces, ya la manera de leer es diferente. Mi hija tiene 9 años de edad y como una de las técnicas de estudio de ella es sencilla. Cuando ella tiene que estudiar para un examen en el colegio, ella va para quinto de primaria, pero ahora en cuarto de primaria se creaban unos simulacros, tienen unos temas, el colegio mandaba unos simulacros del examen con unas preguntas, una respuesta. Ella estudiaba, resolvía el simulacro en la casa, ¿sí? Y se sentaba con ChatGPT, la niña, 9 años de edad, y hablaba con la inteligencia artificial, actúa como experta en biología. Ten en cuenta que tengo 9 años y que estoy en cuarto de primaria. Ayúdame a evaluar este examen y ayúdame y explícame. Entonces decía, pregunta, mencionaba el caso, las opciones de respuesta son tal. Y la inteligencia artificial decía, la respuesta correcta es la A, tal. Y resulta que ella había puesto la B. Entonces dice, ¿por qué no es la B? Y entonces la inteligencia artificial comienza a explicarle por qué no es la B. Ah, ¿y por qué si es la A? Ya. Entonces, en ese diálogo comienza a preguntarle y la veía, no entiendo, explícame mejor, ponme un ejemplo.
son competencias. ¿Y por qué quizás lo hace? Lo más probable es porque quizás de pronto me ve todo el santo día hablando con la inteligencia artificial y quizás de pronto esa forma de dialogar, de construir, de aprender, me ve discutiendo con la inteligencia artificial. Mira, porque honestamente sin la inteligencia artificial, y aquí va un tema, y quiero aterrizarlo a ustedes. Una profesora estaba molesta. Me decía, es que yo en metodología de la investigación que doy en la universidad, pues todo el semestre giraba alrededor de construir un ensayo eh, que los acercara a la escritura técnica, que lo acercara a la lectura crítica, que les permitiera repensar los procesos de investigación, los contextos, problematizar. Y pues duraba gran parte del semestre trabajando alrededor de ese ensayo. Pero ahora estos chicos, resulta que durante una semana ya desarrollan el producto. Entonces, eso lo veía la profesora como más un problema que una ventaja. Y yo le decía, pues mira, yo tengo la misma situación porque también doy el mismo módulo. Y créame que para mí ha sido maravillosa la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque antes solamente podía hacer el ensayo. Ahora ya no hago un ensayo en el semestre, ya lo llevo a un paper, a un artículo. Y ya no solamente lo llevo a un paper, sino que puedo llevarlo al nivel de un paper sistemático, porque con la inteligencia artificial ya puedo llegar mucho más lejos. Quiere decir que si yo antes sin la inteligencia artificial recorría una milla, ahora con la inteligencia artificial puedo llegar hasta 10 veces más de lo que hacía. Puedo diseñar instrumentos de recolección de datos, los chicos pueden aplicar el rock y a través de estas mismas inteligencias artificiales podemos hacer análisis de datos. Y así, y eso yo lo extrapolo a mi vida. Sin la inteligencia artificial no tuviese el nivel de productividad. No es que yo antes fuera improductivo, no. Antes tenía productividad, pero hoy logro hacer 3, 4, 5 veces más lo que yo hacía antes. Si yo antes jamás no me daba el espacio de hacer una retroalimentación a los estudiantes, un acta de evaluación formativa, no me daba tiempo porque, imagínense, hacerlo no era sencillo. Hoy en día ya puedo, de alguna manera, apoyarme, parametrizar, entrenar a la inteligencia artificial y llevarla a un punto donde, ya sea a través de Moodle o a través de correo electrónico, yo puedo hacer un acta como esta, donde yo le hago un acta de retroalimentación al estudiante, donde presento las rúbricas de evaluaciones, cómo le evalué, ¿sí? Arrojar el resultado, decirle cuál es su desempeño, hacer una retroalimentación, unas recomendaciones formativas. Antes no, pues hacerlo con 40 estudiantes en diversos cursos era imposible. Ahora tengo pues obviamente todo un ecosistema parametrizado que me ayuda a desarrollar esto. Entonces, tengo que entender que este mundo es acelerado y la inteligencia artificial nos lleva a repensar la educación desde nuevas realidades. Pues llegará el momento que esto incluirá hasta la realidad virtual, hasta la interfaz cerebro-máquina. Pero por el momento podemos hablar de pedagogías emergentes y de inteligencias artificiales. El aprendizaje siempre será experiencial, ubicuo. La educación 4.0 es el sujeto haciendo. Miren, no existe ninguna asignatura que yo pueda decir, esta asignatura es 100% teórica. Eso no existe, eso solamente existió en la educación 1.0. Pero desde la educación 2.0 fue claro Vygotsky al decir que el conocimiento que no viene de la experiencia no es realmente un saber. Así que el maestro
del siglo XX y del siglo XXI debe basarse en la experiencia. Voy a dar auditoría de sistema, tienen que hacer auditoría de sistema. Tienen que vivir la auditoría de sistema. Voy a dar metodología de investigación, ellos tienen que hacer investigación. Voy a dar lo que quieran hacer. Cualquier simuladores, simulacros, laboratorios, experiencias, informes, defensa. Todo lo tienen que vivir. Entonces, esto nos lleva al aula 4.0, que se le conoce como Equilearning, aprendizaje experiencial. Incluye constructivismo y complejidad, ¿sí? Y aquí es donde entramos con todas las tecnologías, crear un ecosistema personal digital. Entonces, por ejemplo, de hecho, esto está desactualizado. Este es mi entorno personal de aprendizaje, este es mi ecosistema personal. Entonces, ¿qué herramienta utilizo para desarrollar productos audiovisuales? ¿Qué herramienta utilizo para la gestión educativa? ¿Qué herramienta utilizo para la investigación? ¿Qué herramienta utilizo para la generación de texto? ¿Qué herramienta utilizo para el diseño gráfico? ¿Qué herramienta utilizo para la organización? ¿Qué herramienta utilizo para el desarrollo emocional? ¿Qué herramientas? Entonces, eh, necesitamos tener un ecosistema. Si adquieren las clases y ven juiciosamente las clases grabadas, de ahí salen como con al menos 15 herramientas. Al menos 15 herramientas. En esos videos van a ver Idogram, van a ver Gamma, van a ver Prezi, eh, van a ver pues Perplexity, van a ver ChatGPT, van a ver RenderForex, van a ver Teachy, van a ver Quizzes, o sea, en esas al menos 15 herramientas vamos a estar explorando en ese diplomado. Así que si usted haga todo lo posible por acceder a ese material, a esa certificación, que sea dicho de paso, aprovechenla, porque el otro año, cuando salgamos con docencia universitaria, todo ese mismo curso, pues ya, pues si nos vamos a los valores de este año, pues en moneda colombiana son casi 200.000 y algo de pesos. No sé el otro año administrativamente por cuánto venga. Entonces, pues ahí sí les motivo a que puedan estar. Entonces, eh, concluyamos educación 4.0. La educación 4.0 se aleja de la educación 1.0 y es una evolución, es decir, rescata como base todo lo de la educación 2.0, es decir, todo el constructivismo lo toma todo lo metacognitivo de la educación 3.0, pero ahora se centra en competencias 4.0, se centra en competencias para el siglo XXI, en que las personas puedan desarrollar, ya el profesor termina no solamente siendo un instructor, sino también un coaching, termina siendo una persona que trabaja en la integralidad del sujeto. El aprendizaje termina siendo adaptativo, como en la web 3.0, en la educación 3.0, autorregulado, experiencial, activo, como en la educación 2.0, interactivo, como en la educación 2.0, colaborativo, como en la educación 2.0, autodirigido, como en la educación 3.0, pero ya aquí vienen cosas. Es rizomático, es complejo, el dialéctico. Ya estamos hablando de muchas cosas que hacen parte de esto. Ya es una educación basada en problemas, basada en proyectos. Y el profesor pues tiene pedagogías emergentes, gamificación, aula invertida, espacios creativos, narrativas transmedia, aprendizaje móvil, educación inmersiva, entre otras herramientas. ¿Sí? Se centra en resolver problemas. Se centra en resolver problemas. Esa es la educación 4.0. Y resolver problemas del siglo XXI. ¿Sí? Eh, Hoy día, en los doctorados de ciencias, sobre todo de ciencias humanas y de ciencias de la educación,
en este momento de 10 proyectos que me llegan a evaluar o a dirigir, me atrevo a decir que 8 o 9 tienen la palabra inteligencia artificial o tienen tecnologías emergentes o tienen categorías emergentes. Por ejemplo, la localidad, crisis planetaria, transdisciplinariedad, o sea, porque son las categorías hacia donde la educación está yendo. Vale, entonces con esto cerramos lo de la educación y ya vamos ya a irnos a gestión para irnos a práctica. Voy aquí a leer más o menos, dice, profe, eso es promoción de aprendizaje significativo crítico, con lo que usted pone, me retiro, me remito a los principios de este constructo teórico. Claro, es que esto no es de un solo autor. Aquí hay centenas de autores que han llegado o han puesto su granito de arena para llegar a este nivel de profundidad epistemológica y metodológica en términos educativos. Juan Carlos dice, yo parto de la clase de la clase interpersonales donde el docente diga cómo hacemos para investigar, no cómo vas a investigar. Es integrar un intercambio de ideas. Sí, excelente, me parece muy bueno. María dice, profe, ese es el deber ser. Nuestra cultura no ha ido en este sentido. Son las cosas que se deben cambiar. Dice Lorenza, doctor, lo que usted acaba de decir lo podemos poner en práctica buscando ayuda para realizar el paso a paso que nos propuso para hacer el ejercicio. Así es. Eh, dice, eh, esta semana pasó algo. Eh, alguien me contacta como experto en metodología y en didáctica y pedagogía para su tesis doctoral en ciencias de la educación. Hicimos un trabajo y pues obviamente eh, cuando ella lo recibe, ella me dice, ay, profe, yo tengo pena con usted. Y le, ¿por qué? Profe, porque ese trabajo que hicimos me gustó y todo, pero a mí me gusta y hablé con otro experto y, y, y le pedí el favor que me lo leyera y que me diera su opinión. Y ella estaba, tenía como mucha pena de decirme eso y yo le decía, "Me- por algo celebro. Claro, perfecto. Ahora, cuéntame qué te dijo la otra persona. ¿Qué aspectos cree que esta persona cree que puedes incluir para fortalecer la investigación? ¿En qué puntos considera? Por ejemplo, la persona le hizo como 20 recomendaciones y yo le decía a ella, mira, estas 15 recomendaciones creo que son muy importantes que las tengamos en cuenta. Estas dos sí creo que hay que analizarlas con un poquito más de detenimiento. Y estas tres, honestamente, si tú me preguntas a mí, no estoy de acuerdo con ellas. Pero el diálogo de saberes es fundamental. Aquí no es que tengamos que estar de acuerdo en todo, ¿sí? Y habrán personas que quizás discrepen conmigo. Y esa discrepancia hace parte del ejercicio. Miren, en la universidad, sobre todo en pregrado, es muy común ver que hay estudiantes que quizás pueden dominar temas más que el profesor. A mí me ha pasado. He dado clases, por ejemplo, hay un módulo que doy que se llama, pues que daba, porque yo me retiré de pregrado el año pasado, y había un módulo que era, ahora estoy solamente en maestría y doctorado y especialización de vez en cuando. em, Había un módulo que se llamaba Arquitectura de las Computadoras. Y lo que proponía la universidad era un contenido interesante y yo aplicaba estas técnicas que le he hablado, pero me pasó en una clase que tenía, mm, eran tres estudiantes, que estos estudiantes estaban estudiando ingeniería de sistemas para obtener su título, pero eran personas, una que eran, habían uno de ellos que era mayor que yo y el otro era contemporáneo conmigo. Dos, estas personas llevaban más de 25 años
dedicando al mantenimiento de computadoras, al mantenimiento de software y de redes de telecomunicación. Cuando llegué de entrada al módulo, ¿sí? Obviamente estos chicos no solamente, estos estudiantes no solamente dominaban todos los temas que íbamos a dar, los dominaban. No solamente los dominaban, sino que en muchos de los temas eran más diestros y tenían más experiencias porque estaban dedicados a ese campo más que el profesor. Y para mí no eran una amenaza. Por el contrario, perfecto, los ubiqué, los dirigí, se volvieron en monitores del proceso educativo y yo les decía esto, perfecto, dado que ustedes dominan estos temas, vamos a trabajar de la siguiente forma. Yo a ustedes les voy a suministrarles. Yo había hecho una especialización en administración informática y habían unos conceptos de administración que ellos no dominaban y tenían una relación directa con el texto. Quiere decir que con ellos les adapté unos contenidos muy profundos y muy avanzados de administración y gestión informática. Y ellos, a través de eso, comenzaban a ayudarme y apoyar el trabajo de aprendizaje basado en problemas con los estudiantes. Y se hizo un trabajo muy enriquecedor. Entonces, cuando el profesor se mueve en esta dinámica, el profesor no va a entrar en pelea con el estudiante disruptivo. Va a coger al estudiante disruptivo y lo va a incluir en su estrategia de enseñanza. No va a estar peleando. ¿Por qué? Porque el profesor que pelea, miren, si un profesor siente la necesidad de saberlo todo, no es un buen profesor. Por ejemplo, si a mí alguien me hace una pregunta en la clase y honestamente no sé qué responder, un buen maestro dice, oye, honestamente no tengo la respuesta para lo que tú me estás preguntando. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar. Y para la próxima clase vamos hallando toda esta pregunta. Yo también me voy a llevar esta pregunta y vamos a abordarla con profundidad. Y vamos a crear un debate en la próxima clase. O vamos a hacer cierta actividad con esta pregunta. Pero ahora, el problema es que el profesor no sepa nada. Ya nos vamos a hacer otro extremo. Entonces ahí estamos, ¿vale? Dice María, escuchando su relato me pregunto, ¿cómo y cuándo permitir a los niños el uso del IA? Creo, sin embargo, debería ser supervisado. Completamente, estoy completamente de acuerdo contigo, María. No solamente la inteligencia artificial, es decir, todas las tecnologías tienen que estar bajo el auspicio del acudiente o del docente. De hecho, mi tesis doctoral tuvo que ver con eso, sobre el currículo del hogar y en ello incluía el tema del uso de las tecnologías. Claro que debe haber una regulación del padre, no solamente frente a la inteligencia artificial. De hecho, por ejemplo, en nuestro caso, no hay redes sociales hasta los 16 años. El uso de celulares, pues por política muy de nuestra casa, por los principios que hemos hablado con nuestra esposa, es decir, hay unos principios que nos llevan a tener control y supervisión sobre lo que está pasando. ¿Ya? Y por esa sencilla razón, obviamente, quizás no lo mencioné en el ejemplo que puse, pero hay unos criterios de supervisión para esas actividades. ¿Ya? No, no, equivocada no está. Siempre debe haber supervisión. Siempre debe haber supervisión. Porque ellos necesitan entender cómo utilizar de manera crítica y responsable este tipo de herramientas. Vale. Dice, por favor, ayúdame con los pasos que debo tomar para qué. Una cuenta para enviar un prompt a inteligencia artificial y obtener la información. Vale, sí, de eso vamos a trabajar ahora. Vale. Entonces, vamos ahora, son las 6:40. Vamos a, vamos a hablar sobre un tema para hacer nuestra primera práctica, ¿vale? Pero vamos a hacer la primera práctica para ir oxigenando. Vamos a hacer la primera práctica. Vamos a hacer la primera práctica.
Vamos a utilizar una herramienta que se llama Teachy. Quizás de pronto muchos la conocen porque es muy popular. Es una herramienta muy buena para maestro, ¿sí? Yo les voy a mandarle por aquí un paso de paso de cómo utilizar Teachy para que ustedes lo puedan utilizar. Permíteme y se los comparto. Vale, ahí les acabo de mandar por el chat un paso a paso de cómo hacer un plan de clase utilizando Teachy. Ahí lo debieron haber utilizado en el chat. Vamos a hacer un plan de clase utilizando Teachy. Pues entramos a teachy.ai, ya está el paso a paso ahí. Le decimos en la parte superior derecha entrar. Nos autenticamos con alguna cuenta. Yo lo voy a utilizar con Google. ¿Sí? El enlace se lo mandé ahí en el grupo, en el archivo. Voy a entrar con mi cuenta de correo electrónico y aquí estoy en Teach. Yo de todas formas por aquí les voy a mandarle también el enlace para que ustedes lo puedan tener. Ah, ahí les mando el enlace de Teachy para que lo puedan tener. Cuando entro a Teachy, tengo dos opciones. Puedo crear un plan de clase si tengo o puedo crear una clase mágica. ¿Qué diferencia hay? Cuando yo le doy planeación de clase, lo único que voy a crear es el archivo del plan de clase, mientras cuando construyo la clase mágica es como si creara un curso. Entonces lo más probable es que nos sintamos tentados en irnos por clase mágica. Voy a darle clase aquí donde dice clase mágica y voy a coger el área. ¿Sobre qué área voy a trabajar? Por ejemplo, vamos a ver si aquí estoy buscando filosofía, geometría, inglés, lenguaje, matemática, biología, no hay. Ve, aquí me aparece, si no encontró su disciplina, diga personalizado. Sugieren, vamos a escribir, en mi caso, voy a poner aquí auditoría de sistemas. ¿Sí? Pongo, pongo la disciplina, pero en este caso la disciplina vendría siendo eh, eh, ingeniería de sistemas. Tema, ahora sí. Grado, aquí es universidad. Tema, auditoría de sistemas. ¿Sí? Aquí me generan algunos ejemplos, pero como no lo encuentro, vamos. ¿Qué tipo de metodología voy a utilizar? Pueden utilizar aprendizaje activo o aprendizaje práctico. Eh, yo voy a utilizar aquí aprendizaje activo y puedo poner acá. Entonces, el tema, vamos a poner el ejemplo. En el caso, voy a buscar auditoría de sistema, Unir Remington, porque módulo, que de pronto la universidad tiene el módulo de lo que yo voy a enseñar, así que voy a descargar en este caso el módulo y se lo puedo dar a Tichi. Si no tengo el módulo, no importa, le escribo más o menos de qué trata el curso. Pero en este caso, como esta universidad sí tiene los módulos hechos, entonces yo le voy a cargar literalmente. mm, Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está auditoría de sistema. Estoy cargando el archivo y le digo crear. Y le digo crear. Entonces, él aquí me está creando un curso. Me crea el curso, se llama Auditoría de Sistema, y me va a crear diversos recursos, entre los cuales podría estar un plan, un plan de clase. Ujú. Aquí me está creando, a partir del módulo, me está creando pues, los recursos que necesito, presentación, rúbricas.
Mantengo me está generando objetivos. Estos objetivos los saco del módulo, ¿sí? Sistema, mira, me está generando diversos contenidos. Miren que todo esto, mira, me está generando un mapa mental, me está creando diversos contenidos que puedo entregar a mi curso. Recuerden que este curso yo puedo inscribir estudiantes y se me puede convertir en un entorno virtual de aprendizaje. Lecturas, me está generando lecturas recomendadas, presentación, diapositivas para presentar algunos temas que están ahí incluidos, crucigramas, adivinanzas. Me está generando diversas actividades. Esta es, esta es la ventaja de utilizar clase mágica. Pero ahora, dentro de la clase mágica, dentro del módulo dentro del curso de auditoría de sistema que estoy creando, yo puedo añadir materiales. Sí, por ejemplo, vamos a ver si aquí hay planeación de clase. En este caso, no veo planeación de clase por ninguna parte. Asignación. Bueno. Entonces voy a crear una nueva sección, dice crear nueva sección y voy a crear la sección como planes de clase. Los planes de clase que yo tengo que hacer. ¿Sí? Plan de clases. Ah, es que no me deja poner espacio. Plan de clases. Pero no, ¿por qué? Planes. Voy aquí, plan. Y aquí le voy a decirle añadir material. Aquí en añadir material, cuando le diga añadir material, le voy a decirle crear con inteligencia artificial. En crear con inteligencia artificial van a aparecer múltiples opciones. Y una de las opciones que va a aparecer es la opción de plan de clase, que es el primerito que aparece aquí. Dice planeación de clase. Ahí le doy plan de clase y ahí vamos a ver. Entonces, digamos que la clase número 1 tiene que ver con sistemas informáticos. Entonces, ingeniería de sistema, tema, sistemas informáticos. Ya, ¿qué estándares? No, no voy a poner ningún estándar y voy a decir que es explicar los conceptos, observar necesidades eh, asociadas a sistemas informáticos en, en pequeñas y medianas empresas. Te veo ya. Vale. Entonces, ¿cuánto tiempo dura la clase? Pongamos que la clase me dura 2 horas, 120 minutos. Ya. Método de enseñanza. Voy a coger que clase aprendizaje activo o práctico, ¿sí? Voy a decir que busque en la web. Si tengo algún documento que hable sobre el sistema informático, lo adjunto. Si no, no hay problema. Y le digo generar. Entonces, aquí la inteligencia artificial me está creando, en términos generales, un plan de clase. Me lo está estructurando sobre qué debería hacer desde una metodología activa. ¿Ya? Mira, aquí me está generando los temas que yo necesito desarrollar para la clase. Me está creando como una guía de la clase. Entonces, estas herramientas son muy importantes. Ya como estoy trabajando desde la clase mágica, ya automáticamente me queda guardada. Yo aquí en la parte superior derecha le puedo decirle descargar como documento de Word o como PDF y puedo descargarlo. También puedo modificarlo, puedo actualizarlo, puedo cambiar, puedo resumir, puedo expandir texto. Es decir, puedo trabajar y puedo ir mostrando los diversos planes de clase que me pide de pronto la universidad en los portafolios y todo esto, puedo ir organizando. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una herramienta muy valiosa como Teach. Entonces, vamos a entrar a Teach y yo ahí les voy a mandarle nuevamente el paso a paso, ¿sí? En este paso a paso no aparece el tema de la clase mágica. eh, sin embargo, sin embargo,
no es nada del otro mundo. Pueden comenzar con clase mágica y después se van a plan de clase. No hay problema con eso. Me comentan, porfa, si se entendió. Me comentan si están conmigo para irnos a un tiempito de práctica bien interesante. Aquí hablo Classroom Screen. ¿Conocían la herramienta? Díganme. No me sorprendería que ya muchos la conocieran, porque la verdad que ha ganado su buena reputación y en el ámbito docente, muchos maestros hoy en día se apoyan mucho en Teaching. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a aplicar esto y después lo hacemos, pero ya utilizando ya unas técnicas de prompt, que ya es lo que nosotros de pronto nos gustaría. ¿Va? Vámonos por una práctica, dejo el chat abierto para que ustedes se puedan comunicar conmigo si lo requieren. Una gratuita, sino que todas te permiten hacer hasta cierto punto algunas cosas gratuitas. This Suite llega un momento en que te cobra. Gmail llega un momento en que te cobra. ChatGPT llega el momento en que te cobra. ¿Sí? O sea, todas las herramientas llegan un momento en el que, dependiendo lo que te ofrecen, te van a terminar cobrando, te van a terminar motivando al pago. Porque de otra forma, ¿cómo se sostendrían? ¿Ya? Ve, Canva para profesores o para educación. Canva Educación ha sido una herramienta muy útil, yo también la tengo. Y sí, 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 definitivamente tiene muchos créditos para los maestros. Permite hacer gran parte de todo, casi todos los premios lo permite hacer Canva. Pero mucha gente que ha querido lograr tenerla no han podido validarla. En pandemia fue muy fácil lograr tener esa licencia. Yo logré tenerla, pero ya posteriormente no fue, no ha sido tan fácil para quienes la han intentado tener después. Vale, vamos a ver. Ok. Bien, entonces, ¿estamos claros? ¿Cómo les fue con el ejercicio para continuar con la clase? Rodrigo dice que no se oye. ¿Me pueden confirmar que ustedes me estén escuchando, porfa? Me escriben si se escucha. Ah, ok. Bien. Entonces, me prestan atención para enseñarles algo en esta clase que va a ser muy útil para ustedes. Vamos a hablar un momentico porque hay cosas que la inteligencia artificial no lo va a hacer si no le suministramos. Y dado que gran parte de las universidades en gran parte de Latinoamérica, de manera directa o indirecta, tienen que ver con competencias y trabajan la taxonomía de Bloom, va a ser muy importante lo que vamos a aprender hoy, tanto para los que ya están en la docencia como para los que van a entrar en el mundo de la docencia. Cuando hablamos de educación superior, cuando hablamos de universidad, hablamos de educación superior. La pregunta es, ¿por qué educación superior? Y esto nos lleva a hablar sobre el pensamiento superior. Entonces, para poder entender qué es el pensamiento superior y con él qué es la educación superior, es importante que reflexionemos la educación desde las taxonomías. Para los que de pronto no están familiarizados con la expresión taxonomía, una taxonomía es una clasificación. Cuando clasificamos algo, estamos haciendo una taxonomía de ese algo. Es muy utilizada en biología cuando la gente suele clasificar una especie, por ejemplo, clasificar las especies bovinas, clasificar las razas caninas, esas serían taxonomías. En educación se utiliza el término taxonomía para clasificar los niveles de aprendizaje. Y en educación existen múltiples taxonomías. Está la taxonomía de Bloom, que es una de las más populares. Está la taxonomía de Marzano.
está la taxonomía solo, que es muy importante para la evaluación. En el material de apoyo, en el material, en las clases que yo les doy a ustedes, en esas 9 clases, van a encontrar una clase donde yo hablo de evaluación. Y ahí utilizamos la taxonomía de solo para crear exámenes tipo saber o tipo estado. En Colombia le decimos pruebas tipo saber, pero de pronto esto cambia de nombre en otros países. Pero son esas pruebas tipo PISA, esas pruebas tipo gubernamentales, las que hacen los gobiernos. Entonces, es importante para poder crear ese tipo de exámenes dominar la prueba solo o la taxonomía solo. Por eso, en una clase le dedico una clase a eso y creamos los exámenes utilizando inteligencia artificial generativa. Entonces, veamos, vamos a ver hoy la taxonomía de Bloom. Para esto, he traído un esquema infográfico basándome en la metáfora gráfica de un iceberg. Cuando utilizamos el iceberg como, como metáfora, es porque el iceberg tiene una particularidad y es que, y sé que muchos de ustedes ya reconocen esta particularidad, lo que vemos del iceberg, por lo muy grande que nos parezca, es simplemente la superficie del iceberg. Lo que esconde el iceberg debajo es proporcionalmente mucho mayor a esa punta que vemos en la superficie que, aunque nos parezca gigantesca, aunque nos parezca una montaña, pues por debajo es mucho más grande. Entonces, esta metáfora nos permite ilustrar el hecho de que en algo, pero muchas veces ignoramos la profundidad de ese algo. Entonces, vamos a escoger esta metáfora para explicar la taxonomía de Bloom. Bloom divide el aprendizaje en 6 niveles y en 3 tipos de pensamientos. Entonces, comenzamos. Nivel número 1 de Bloom es el nivel de recordación. Recordar. Cuando logro que el estudiante recuerde lo que yo le estoy enseñando, estoy trabajando sobre el nivel número 1. Estoy trabajando sobre la memoria y esto constituye funciones cognitivas simples o básicas. La memoria es una función cognitiva básica. Entonces, recordar. Segundo nivel, el nivel de comprensión. Si yo logro que el estudiante comprenda, no solamente retenga la información, sino que la comprenda, estoy trabajando sobre los 2 niveles iniciales de Bloom. Y Bloom a estos 2 niveles los caracteriza como pensamiento inferior. ¿Por qué? Porque trabaja procesos cognitivos básicos. Procesos cognitivos básicos. ¿Ok? ¿Qué es lo curioso aquí? Resulta que muchos profesores sienten que si el estudiante recuerda y comprende lo que nosotros le estamos enseñando, entonces esto es un estudiante excelente. Oye, ese estudiante sí es bueno. Recuerda todo lo que yo le enseñé y comprende todos los temas. Y muchas veces sentimos como profesores, si todo lo que el estudiante recuerda y comprenda, yo soy un buen maestro y logré el objetivo de la enseñanza. Por eso es importante entender que muchas veces lo que conocemos de la educación es simplemente la superficie. Porque si yo solamente logro que el estudiante recuerde y comprenda, estoy trabajando sobre la superficie de la educación. Ahora, si logro que el estudiante recuerde, acceda conscientemente a la información, si logro que el estudiante comprenda, asocie la información y logro que el estudiante aplique el conocimiento, entonces ya he dejado la superficie. El nivel número 3 de la taxonomía de Bloom es la aplicación. Y el nivel número 4 es la reflexión y análisis de esa aplicabilidad o de esa aplicación.
Entonces, si el estudiante recuerda, el estudiante comprende, el estudiante aplica y reflexiona sobre el conocimiento, el chico y el profesor están trabajando en el pensamiento medio, ¿sí? Ahora, si el estudiante recuerda, si el estudiante comprende, si el estudiante aplica, si el estudiante analiza, ¿sí? Y el estudiante desarrolla criticidad, es decir, llega el momento que ya el texto no evalúa al estudiante, sino que el estudiante también puede evaluar el texto, pone a prueba el conocimiento, juzga el conocimiento. Profe, mire, usted habló de esta técnica, pero efectivamente esta técnica o esta matriz de inspección de hallazgo de auditoría se queda corta, pues tiende a no ser aplicable a pequeñas empresas o pequeños negocios. Entonces creo, me tocó adaptar, me tocó modificar, me tocó cambiar. Entonces estamos hablando de un pensamiento crítico. Cuando el estudiante llega a un nivel de criticidad y a un nivel de creatividad, es decir, que construye nuevas soluciones, reformula, modifica, estamos hablando de pensamiento superior. Ahora, reflexionemos un poco. Si decimos que estamos en educación superior y hablamos porque estamos trabajando el pensamiento superior, resulta que yo soy un buen profesor de universidad a la medida que logro que los estudiantes no solamente recuerden lo que yo enseño, no solamente lo comprendan, sino que lo apliquen, lo reflexionen, lo analicen, lo critiquen y construyan nuevas propuestas, adapten, formulen, redacten, diseñen, modelen. Y ahí es donde entra cierto tipo de... Claro, entonces, ahí estamos. Quiero preguntarles si esto de la taxonomía de Bloom se entendió, ¿sí? Ah, qué bonito. Dice, por fin lo entendí. Gracias, Fidelina. Vale. Sí. Ah, ok. Vale, entonces, esto lo vamos a tener en cuenta a la hora de planear, ¿ok? Para hacer planeación educativa. Pero, pero voy a explicarles algo, voy a explicarles algo, que es importante que lo tengan muy presente. Y es que tenemos que, entonces, cuando estamos trabajando por competencia y estamos en el constructivismo cognitivo, tenemos que distinguir teóricamente la diferencia entre ejercicio, actividad y tarea. Son términos que utilizan a diario muchos maestros, pero muchos maestros lo asumen como sinónimos. Piensan que cuando hablamos de actividad, me tocó capacitar a docentes ahora en la semana institucional que hubo en noviembre, a finales de noviembre, y recuerdo que le preguntaba a unos profesores y ahí entraban eh, cada uno desde lo que ha asumido que es un ejercicio
ha asumido lo que es una actividad y ha asumido lo que es una tarea, lo decían. Y una profesora nos decía, profesora, actividad es lo que desarrollamos dentro de clase y tarea es lo que mandamos para la casa. Una docente de básica secundaria. Por su parte, otra persona, un profesor, decía que un ejercicio es una tarea, ¿sí? Que simplemente eran cosas que se hacían dentro del aula de clase. Entonces, vamos a aclarar desde la taxonomía de Bloom la diferencia eh, entre ejercicios, actividades y tareas, porque surgen de modelos que se complementan. ¿Ok? Entonces, veamos. Aquí hay un mapa algo enredadito, pero permítanme y se los explico. Es como un algoritmo, como un diagrama. Todos los alumnos deben responder lo mismo. Si todos los alumnos deben responder lo mismo y solamente hay un camino para llegar a esa respuesta, es un ejercicio. Si yo les digo a ustedes 2 más 2, les pongo 2 más 2, todos tienen que llegar a la misma respuesta que es 4. Y para llegar a esa respuesta, todos tienen que seguir el mismo camino, que sería un proceso lógico de adición, utilizando el operador de la adición. Entonces, estamos de frente a un ejercicio. Los ejercicios trabajan procesos cognitivos inferiores. ¿Por qué? Porque los ejercicios siempre permiten que el estudiante reconozca, recuerde o memorice pasos. ¿Eso es malo? No, no es malo, eso es bueno y es importante. Lo malo es quedarme ahí nomás. Entonces, las funciones cognitivas inferiores se limitan simplemente a seguir instrucciones, a seguir teoremas, a seguir procesos, a seguir procedimientos. Miren, aquí les dejo esta nomenclatura química, me la resuelven, un ejercicio. ¿Sí? ¿Ya? Yo le digo a los estudiantes, muchachos, miren, necesito que ustedes me solden, aquí me van a soldar estos 3 puntos de soldadura y tiene que salir esto, un ejercicio. Chicos, van a desarrollar estas líneas de código y tiene que dar esta respuesta en el software, un ejercicio. Chicos, tienen que ir y aplicar estos pasos, un ejercicio. ¿Sí? Ejercicio. Todos tienen que hacer lo mismo y resultar. Voy a hacer una comida. ¿Sí? Soy profesor de culinaria. Esta es la receta, tienen que seguirla paso a paso y todos tienen que crear un postre y el postre tiene que tener X o Y características. ¿Ya? ¿Sí? Espérenme un segundito. Entonces, todo eso son ejercicios. Si todos tienen que hacer los mismos pasos para llegar al mismo resultado, es un ejercicio. Y se están trabajando procesos cognitivos inferiores. Estamos trabajando los 2 primeros niveles de la taxonomía de Bloom. Ahora, si los estudiantes eh, pueden utilizar diversos caminos y llegar a diferentes tipos de resultados, lo más probable es que podamos llegar a hablar de una actividad. Entonces, vamos a definirlo más claramente porque este mapa es algo enredadito. Por ejemplo, ejercicio. Si yo le digo a mis estudiantes, vea, me van a resolver, van a simplificar esta expresión algebraica, ¿sí? Utilizando los teoremas de álgebra booleana, estamos hablando de un ejercicio. Todos tienen que seguir los mismos pasos y llegar al mismo resultado. Ejercicio. Pero si yo le digo a ellos, ya no les pongo esto, sino que ya yo les digo, miren, el del Hotel GHL necesita realizar una alarma contra un incendio que responda a un sistema automatizado integrado a un sistema de domótica y responda de manera eficiente a las necesidades del hotel considerando los siguientes requerimientos.
Entonces ya, entonces el estudiante tiene que hacer una reflexión del contexto, un análisis de la problemática, tiene que aterrizar ese análisis entre las acciones que tiene que hacer el ejercicio de poder identificar las necesidades. Dentro de la actividad va a tener que hacer el ejercicio de construcción de la expresión algebraica. Dentro de la actividad va a tener que hacer el ejercicio de simplificación de la expresión algebraica. Dentro de la actividad va a tener que hacer el ejercicio de construir un circuito digital. Entonces me doy cuenta que una actividad es un conjunto de ejercicios organizados que permiten resolver un problema contextualizado. Esa es la actividad. Procesos cognitivos, ya el estudiante tiene que reconocer, tiene que comprender, tiene que aplicar, tiene que analizar para poder desarrollar la actividad. Ahora, ¿qué es la tarea? Ya muy diferente. Ya la tarea le digo a los estudiantes, muchachos, van a observar en sus hogares, observen en sus hogares, o si ustedes trabajan en una empresa, observen su contexto y van a identificar una necesidad que pueda resolverse desarrollando circuitos o compuertas digitales o circuitos digitales. Ahora, esta tarea va a estar basada en diversas actividades. La primera actividad que ustedes van a trabajar o que deben realizar es observar el contexto, analizar el contexto, identificar las necesidades. Vamos a hacer una segunda actividad que es la elucidación o la elicitación de los requerimientos. Vamos a identificar todos los requerimientos para tener exactamente el universo problemático que vamos a resolver. Vamos a tener que hacer otra actividad donde van a tener que hacer un análisis profundo de esos requerimientos para comenzar a planear qué solución se le pueden ofrecer desde las compuertas digitales. ¿Sí? Entonces vemos claramente que la tarea ya es una práctica de vida. Ya la tarea no es que yo me imagine un contexto. Ya la práctica de vida es que ellos vayan a la realidad y problematicen la realidad y resuelvan la realidad desde el texto que se está dando en la clase. Entonces, vemos claramente. Entonces, el ejercicio son respuestas prefijadas, poco contextualizadas, ligadas a un contenido, escasa complejidad cognitiva, busca copiar y memorizar. Seguir instrucciones. Las actividades ya requieren mayor contextualización, son procesos cognitivos superiores, son importantes para el desarrollo de la tarea, ya buscan no solamente reconocer el contenido, comprender el contenido, sino aplicarlo y analizar. La tarea y es una práctica de vida. Requiere ejercicios, actividades, pero requiere la criticidad y la creatividad con respecto ya. ¿Qué es la tarea? Representa una práctica de vida. ¿Sí? Y qué bonito cuando esto se trabaja desde casa, desde, desde los primeros años. ¿Sí? Ah, que es un trabajo largo, pero esas son las tareas. La niña en cuarto de primaria, entonces nos pidieron que tenía que desarrollar un plan, un presupuesto, que tenía que, y teníamos que identificar qué se gastaba, qué se consumía, y nos tocó hacer un plan de ahorro con ella. Ella tenía que definir qué se iba a gastar, cómo se lo iba a gastar, y del ahorro ella se pudo haber comprado un regalito, o sea, fue un proceso. Todos los contenidos que estaban viendo en matemáticas nos tocó aplicarlo en un tema presupuestal. Le tocó hacer un emprendimiento, le tocó hacer pulseras. Ahora, la profesora no dijo, tienen que comprar pulseras, no, le digo, tienen que hacer un emprendimiento. Ella pensando, yo no, papi, yo quiero crear pulseras y vender pulseritas. Ya, cuarto de primaria, vamos a hacer las pulseritas, ¿cuánto te estás gastando en materiales? Mira, en materiales nos gastamos tanto, ¿sí? Vale, ¿cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto crees que puedes cobrar por la pulserita? ¿Sí? Y tenemos una tarea. Ahora,
Si lo vemos desde un plano más grande, entonces entendemos cómo podemos trabajar en el aula de clase. La tarea es muy grande. La tarea está constituida por un conjunto de actividades. Un conjunto de, bueno, es una tarea y tiene un conjunto de actividades que vendrían siendo los objetivos específicos. Y los objetivos específicos tienen unas subactividades que las conocen como actividades científicas. Y cada actividad tendrán en sí mismos un conjunto de ejercicios que se tendrán que desarrollar. Entonces, cuando soy profesor universitario y trabajo desde esta perspectiva, yo entiendo de que debe haber un macroproducto en el módulo. No puedo tener actividades aisladas, sueltas, no. Ya. Muchachos, pues bien, clase de doctorado. Bien, pues de este módulo debe salir un ensayo reflexivo, un ensayo argumentativo de tantas páginas o un artículo de revisión sistemática de sus categorías de investigación. Ahora, resulta que para hacer ese paper, yo voy a hacer un conjunto de actividades. Entonces, la actividad número uno es que ustedes van a reflexionar sobre el tema, van a hacer esto, esto, esto. La actividad número dos, vamos a crear unas matrices de categorías asociadas a ese problema, a ese tema que ustedes van a trabajar, van a hacer una inspección en las redes. Actividad 3, vamos a aplicar la metodología de, de tal autor, donde vamos a seleccionar cuáles son los artículos, los papers, las investigaciones que van a ser base para la construcción de nuestro paper. Y la actividad número 4 es obviamente utilizar la inteligencia artificial para la redacción del artículo. Vamos a hacer inspección, humanización. Y al final hay una tarea que es que ellos acaban de construir un paper de revisión sistemática y que han entregado. Ahora, para hacer ese paper, yo pensé el documento, pensé el trabajo final que ellos me van a entregar, pero lo sistematicé en 4 actividades, de tal manera que cada actividad progresivamente contribuye a la tarea y que cada actividad tiene un conjunto de ejercicios que contribuyen a dicha actividad. Entonces, la manera de pensar del maestro se convierte en una manera de pensar sistemática. Y hacia allá tenemos que nosotros apuntar. ¿Sí? Vale, vamos a leerlos. Dice Edgar, entre tarde estaba en un evento. Vale, dice la tarea se puede considerar como proyecto. Sí, aunque algunas personas podrían considerar que un proyecto o un mejor proyecto podría estar definido por tareas. Entonces, punto, eh, lo voy a decir directamente, pero ya esto es algo mío. Ya no lo digo desde ningún autor, todo lo que se lo he enseñado, todo lo que le he dicho de tarea, lo he dicho desde la postura de Doyle, ¿sí? Pero esto que les voy a decir no lo dice Doyle, lo digo yo. Para mí, eh, una tarea eh, puede ser un proyecto, no, no, lo contrario. Un proyecto puede ser una tarea, pero no todas las tareas son proyectos, ¿ya? ¿Sí? Una tarea es un proyecto, pero un proyecto es una tarea, pero no todas las tareas son proyectos, ¿sí? Entonces, ahí está. Ya Jaira hace una pregunta, profesor, ¿y cómo podemos llamar una exposición? Por ejemplo, una exposición puede ser, vea, la exposición es un ejercicio de una actividad que se llama defensa de una tarea mayor. Lo que sí, y ahí tiene que cambiar el chip, Yajaira, es que ya ustedes no pueden como antes, que uno venía, y perdónenme lo que voy a decir, porque yo esto lo hice y me di cuenta que definitivamente estaba haciendo las cosas mal. Pero, por ejemplo, tenía clase, y pongo el ejemplo de auditoría de sistemas, y veo que el módulo tiene 8 temas. Entonces el profesor venía eh, y decía, yo esto lo hice, debo reconocer que esto lo hice en cierta etapa de mi vida como profesor. Entonces, eran 12 encuentros, 12 encuentros
en el semestre y yo cogía y distribuía 8 exposiciones. Y cada clase era una exposición. Y el pelado, el grupo exponía, tenía que durar al menos media hora exponiendo y de ahí yo entraba a dialogar con respecto a lo que daba y abordábamos todos los temas. Y yo me sentía que eso era una técnica activa, pero me di cuenta que no es esto lo que se está pidiendo. Ahora, cuando hay exposiciones, porque las hay, ¿sí? Por ejemplo, ahora en uno de los módulos, estaba dando modelos pedagógicos en la universidad, en el doctorado, y tal cual como les decía, primera, una matriz de acercamiento al ensayo. Dos, unas matrices asociadas al ensayo. Tres, el ensayo, ¿sí? Y la cuarta actividad era la defensa del ensayo, donde ya ellos tienen que exponer. Ahora, yo en este momento esas defensas ni siquiera las agoto en la clase, sino que esas defensas, ¿cómo se hacen? Pues me gustaría de manera muy atrevida, por ejemplo, mostrarles de manera muy atrevida. ¿Por qué? Porque ya esto tiene que ver con otras universidades, pues, plataforma de la universidad. Aquí estoy, esto es doctorado. Vamos a ver aquí modelos pedagógicos, que fue la clase que desarrollé. Vamos a ver aquí en actividades que les dejé a los estudiantes. Vamos a ver la evaluación. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, miren, actividad número 1 es un foro de reconocimiento del proyecto. La actividad 3, la actividad 2 eran unas matrices. La actividad 3, un ensayo reflexivo argumentativo, que es lo que ellos hicieron. Y la actividad 4 es la socialización y sustentación de sus proyectos argumentativos. Entonces, ya aquí en la 4, ¿sí? Pero miren que todo gira alrededor de una tarea. La tarea era la construcción del contenido. Y la defensa viene siendo una actividad de esa gran tarea. No es algo aislado. Y aquí los estudiantes, pues obviamente montaban, ¿sí? Montaban sus ponencias, ¿sí? Y la gente podía, miren que los mismos estudiantes, o sea, yo no agotaba en la clase. O sea, yo no como una clase, tengo un encuentro con ellos de 8 horas y voy a gastar que ellos expongan. No, ellos graban sus ponencias, ¿sí? Ellos graban sus ponencias y comparten la presentación, ¿sí? de sus ponencias. Vamos para ver si aquí vemos una que yo veo acá de las que tengo regaladas. Entonces es que no me siento me, como para no, por ejemplo, vamos a ver. Entonces aquí la persona monta y está montando su sustentación, ¿sí? Monta su sustentación, la persona ahí está cargando, está como lento. Monta su defensa, ¿sí? Y los compañeros pueden verla y pueden replicarle, pueden decirle lo que piensan con respecto a su defensa. Y yo también puedo verlo y puedo replicar y puedo generar esta conversación con ellos. Entonces, si van a hacer exposiciones y quieren hacer las cosas desde esta perspectiva, regálenme un segundito. Entonces, ahí está. Entonces, si van a hacer ese tipo de, si van a hacer ese tipo de ejercicios, tengan presente lo que les acabo de decir, que sean ejercicios o actividades. Entonces, para mí, el que ellos defiendan es una actividad. El que ellos, porque la defensa implica sistematizar o sintetizar un producto que ellos hayan hecho, en este caso el ensayo, el paper o el trabajo o el proyecto. Dos, van a tener que diseñar una presentación. O sea, tres, van a tener que o crear un video o exponerlo en clase. Entonces, termina siendo la defensa un conjunto de ejercicios que se desarrollan. ¿Ya?
Vale, perfecto. Entonces, ¿está claro esto? ¿Sí queda entendido? Vale. Vale, entonces vamos a continuar. Entonces vamos ahora, ¿cómo logramos hacer esas planeaciones? Veamos a ver acá. Hay algo que no quiero dejar de mencionarles, ¿sí? Y yo sé que hay mucha información, ya son las 7:40. Dame un segundito acá. Sé que es bastante información la que se ha manejado, así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a explicar esto último para terminar la clase y mañana sí dedicamos gran parte de la jornada en crear, eh, por ejemplo, planes de estudios tipo sílabos utilizando inteligencia artificial, hacemos planes de clase utilizando inteligencia artificial y creamos otro tipo de ejercicios utilizando inteligencia artificial. Entonces ya eso lo hacemos en la clase, ¿vale? ¿Sí? Entonces, miren, quiero terminar la clase del día de hoy hablándole sobre el autosaboteo que muchas veces como profesores nos hacemos. Eh, Van a encontrar muchos documentos de la taxonomía de Bloom en donde proponen un dossier de verbos, dependiendo de los niveles de la taxonomía. Por ejemplo, en el nivel de recordar están verbos como definir, repetir, numerar, nombrar. En el nivel de comprender está traducir, explicar, expresar, informar, resumir, predecir. En el nivel de aplicar están analizar, evaluar, crear, ¿cierto? Eh, Están los verbos. Quiero ponerlo a reflexionar a ustedes sobre esto. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo la planeación educativa para un módulo como lo es auditoría de sistema, y yo le digo que el objetivo general del módulo o la competencia general del módulo es que el estudiante comprenda los conceptos, roles y normativas asociadas a la auditoría de sistema. Y esto es un caso real porque así yo lo redactaba cuando comencé como profesor. Y no yo, de hecho, hasta en el mismo módulo de la universidad estaba ese objetivo general, esa competencia general, perdón, que el estudiante debía comprender, que el estudiante comprenda, reflexione y analice las teorías, leyes, roles asociados a la auditoría de sistema. Pero resulta que si el objetivo o la competencia general está en el nivel de comprender, los objetivos y las competencias específicas no pueden ser superior a la competencia general. Entonces, veía que las competencias específicas o los objetivos específicos eran que el estudiante identificara las normatividades, las leyes, que el estudiante, por ejemplo, explicara
ciertos procedimientos, que mapeara los procedimientos, que reconociera la secuencia lógica de la auditoría. Entonces, quiera o no quiera, entonces la planeación misma se reduce al pensamiento inferior y no avanza del nivel inferior. Entonces, cuando aprendí esto, entonces modifiqué la manera de planear mis clases. Entonces, cuando yo voy a poner objetivos generales o competencias generales, voy a ponerlo desde el pensamiento superior. Entonces, por ejemplo, voy a dar auditoría. Entonces, perfecto. Objetivo general, el estudiante debe desarrollar una auditoría. El estudiante debe auditar una pequeña, mediana empresa en el sector, debe auditar los sistemas informáticos o el área de sistemas de una pequeña empresa o de un pequeño negocio. Ya, ¿por qué? Porque ya esto me lleva a, si el objetivo general es auditar, eso me lleva a que el objetivo específico número uno puede ser que él de pronto identifique las normatividades, las leyes, que de pronto haga un mapeo de los procesos que tiene que desarrollar en el marco de esas leyes, de esos procedimientos, esas normatividades, que ello aplique esos procedimientos, ¿sí? Que, por ejemplo, que de alguna manera analice los resultados de ese procedimiento, que finalmente le permita llegar a unos hallazgos, a unas recomendaciones, y ahí pues ya vemos claramente que quizás de pronto la manera en cómo estoy pensando el andamiaje, estoy pensando la manera en cómo se va progresivamente aumentando el nivel según la taxonomía de Bloom, me permite que al finalizar el módulo yo haya alcanzado el pensamiento superior con mis estudiantes. Sí. Alfredo, a la COPES, si estás trabajando en una universidad que trabaje por competencia, el objetivo es llegar a la competencia, a la macro competencia, a la competencia general. Si estás trabajando por objetivos de aprendizaje, pues es llegar al objetivo del aprendizaje. Pero en la mayoría de las universidades recuerden de que ustedes tienen esa posibilidad de repensar ese objetivo. Muchas universidades nos dan la carta descriptiva o nos dan el sílabo o nos dan unas orientaciones, pero son de base, ¿ya? Pero con esto puede definir toda su estrategia de enseñanza. Vale. En la taxonomía de Bloom se plantea desde ese orden, desde la revisión de Bloom se plantea desde el orden de, primero, aplicar y segundo, analizar la aplicación. Pero en la taxonomía de Marzano, que es una revisión que se hizo después, se hace ese procedimiento, pero estamos hablando de otra taxonomía. La clase que le di ahora fue sobre la taxonomía de Bloom, ¿sí? Pero en la taxonomía de Marzano tenemos esto. Tenemos el nivel inferior, recordar, comprender, analizar, tal cual como lo plantea Víctor, y utilizar, ¿cierto? Y a esto Marzano le llamaba sistema cognitivo. ¿Sí? No le llamaba pensamiento inferior, sino le llamaba sistema cognitivo. Pero si el estudiante llega al nivel metacognitivo y al nivel crítico, es decir, autorregulatorio y la conciencia del ser, está en el nivel, en el sistema metacognitivo que estaríamos hablando del pensamiento superior. ¿Ya? ¿Sí? Desde la lógica de Marzano, Víctor aplica lo que dices. Desde la lógica de Bloom, pues lo proyecta de una manera diferente. ¿Vale? ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Cómo se sintieron? Sé que siempre... Sí, vale. Me alegra muchísimo. ¿Hay alguien que quiera decir algo, que quiera comentar? Dice,
Ah, vale. Me alegra mucho, María, que pienses de esa manera. Vale, vale, perfecto. María, me alegra muchísimo. Cecilia, muchas gracias. PC, muchas gracias. María Lugo, muchas gracias. Ok, les agradezco muchísimo. Vale. Entonces, no sé si alguien quiera decir algo más. Productividad sustanciosa. Miren, miren, esta clase ha sido maravillosa, pero las clases grabadas son excelentes. Sé quién se este regalo, que bastante asequible es, para serles honesto. Ya. Entonces, no, disfruten al máximo todo el contenido eh, y, y va a aparecer, va a ser maravilloso para usted. Mañana la clase es a las 7 de la mañana, hora colombiana. 7 de la mañana, hora colombiana. Va. 7 de la mañana, hora colombiana, es la clase. Ah, me alegra mucho, Fidelina, que te haya gustado el contenido trabajado. Vale, va. Bendecimos. Entonces, bendiciones, nos vemos mañana, ¿vale? 7 de la mañana, descansen. Chao.